Ay tienen o dan la connotación de una maldición. Es como un padre de familia que le está diciendo ahí al hijo a través de un castigo: ay de ti si te portas mal. Y esa manera de expresión es la misma que tenemos en este relato, en el capítulo número 2, en donde Dios le contesta al profeta Habacuc. El profeta Habacuc está recibiendo el mensaje de Dios y, en otras palabras, está escuchando que Dios va a castigar a su pueblo por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por causa de ir en contra de Dios. Y el profeta está escuchando cómo Dios va a castigar, cómo Dios va a castigar, cómo Dios va a castigar, cómo Dios va a castigar. Y en medio de esa conversación, dice el versículo 20 del capítulo 2: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Algunos eruditos piensan que después de esta palabra que recibe el profeta, donde dice precisamente Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, podríamos haber añadido una nota que tenemos aquí en 3 diferentes ocasiones, que es la nota Selah. Selah aparece en el capítulo 3, después del versículo 3, ahí dice Selah. En el capítulo 3, versículo 9, al final dice Selah. En el capítulo 3, versículo 13, aparece otra vez esta frase, Selah. Esta frase, Selah, da una manera musical por medio de la cual se iba entonando este cántico, ya que esto es un cántico. Y cuando el director musical señalaba Selah, eso quería decir que el pueblo tenía que callarse y que prestara oído a lo que acababa de escuchar. Era un espacio en el cual, en otras palabras, tenía que meditar el pueblo de lo que Dios acababa de hablar con el pueblo. Es decir, tenían que digerir lo que Dios le estaba hablando y no nada más cantar por cantar. ¿Sabe que una de las maneras en las cuales ustedes y yo debemos también entonar los himnos es por medio de un Selah? Es decir, tener entendimiento de lo que estamos cantando. Es ahí donde los eruditos dicen que al final del capítulo 2, entonces cuando dice mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, bien podría aplicar un Selah. Es decir, que a pesar de que hay una consecuencia por el pecado, a pesar de que vendrá el pueblo asirio, a pesar de que vendrá castigo, Dios sigue estando en su templo. Dios sigue teniendo control. En ese entendido, en el capítulo 3, versículo 1, entonces dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Selah. Señor, te ruego que al abrir tu palabra una vez más, hables tú a nuestras vidas y nos ayudes a entender, a buscar tu rostro, a conocerte más y saber que tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Que a pesar, Señor, de nuestros errores y nuestras fallas y de cuántas veces pecamos en contra tuya, tú sigues teniendo paciencia de nosotros. Te ruego, Señor, que tu gracia sea sobre nuestras vidas y nos des conocimiento de ti, pero también, Señor, nos ayudes a poder avivar el fuego que hay en nosotros. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios viene hablando con el profeta y viene diciéndole cómo él va a castigar al pueblo, cómo Dios, a través de la injusticia del pueblo, ha decidido y determinado que Dios va a castigar. En el versículo número 9 dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Dios había visto cómo el corazón del pueblo estaba buscando enriquecerse de maneras ilícitas, y Dios dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa. En el versículo 12 dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que confunda una ciudad con iniquidad.
En otras palabras, Dios está advirtiendo al pueblo, está diciendo que Dios castigará al pueblo y debemos nosotros saber que el profeta está escuchando lo que Dios está hablando. El profeta está escuchando cómo Dios está hablando de una manera, con un tono tal vez fuerte, porque quiere hacer que el pueblo despierte de su error. Y miren, a veces Dios tiene que hablarnos así. Hay ocasiones en nuestras vidas, amados hermanos, en las cuales nosotros hemos obstinado nuestro corazón para hacer lo malo, para no buscar el rostro de Dios, para no confiar en Él, para hacer lo que a nosotros nos parece correcto. Y a veces obstinamos nuestro corazón y negamos lo que Dios quiere para nosotros. Y es ahí donde Dios quiere entrar a nuestro corazón, quiere abatir nuestro orgullo, quiere Dios destruir nuestros argumentos, pero a veces nosotros no le damos oído a lo que Dios quiere hacer. El profeta entonces está escuchando ahí cómo el pueblo está pecando, cómo el pueblo está haciendo lo malo y el castigo que Dios está levantando. Y en medio de todo eso, dice el versículo 1 del capítulo 3, oración del profeta Habacuc. Aquí está, en otras palabras, el profeta, después de haber escuchado lo que Dios está diciendo, y se da cuenta que ahora él no tiene ningún argumento, de que él no tiene ninguna podemos decir, manera en la cual él pueda tal vez debatir con Dios o hablar con Dios como lo hizo Abraham. Recordarán que en los tiempos del libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham que destruiría a Sodoma y a Gomorra, que Abraham se puso entre Dios y el pueblo y le dijo le dijo Abraham a Dios: Señor, quizá habrá 50 justos, destruirás toda la ciudad y destruirás a todos, aún a los 50 justos. Y Dios dice: no lo voy a destruir por amor a los 50, luego a los 45, luego a los 35 y así hasta llegar a 10. Y Dios dice: no lo voy a destruir por amor a ellos. Ahí vamos a encontrar que este profeta, en este caso Habacuc, no tiene un argumento para decirle al Señor: Señor, por favor, no destruyas la tierra. Señor, mira, sí han hecho cosas malas, pero acuérdate, Señor. No, aquí lo que le resta al profeta, después de haber escuchado: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Escucha eso. El profeta solamente se arrodilla y dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. En otras palabras, no tenía alguna defensa por medio de la cual él pudiera defender al pueblo. Él sabía que el pueblo había pecado. Él sabía que sí, el castigo que venía y que era inminente era por causa de la consecuencia del pecado del pueblo. Y Habacuc solamente oración del profeta Habacuc. Y luego dice sobre Sigionot. Sigionot también tiene que ver con el orden musical. La palabra aquí, Sigionot, da una connotación, o más bien cuando nosotros lo vemos, si ustedes ven al final del versículo 19, dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Por qué? Porque esto, aparte de ser una oración, se convirtió en un canto. Y muchas veces vamos a encontrar en la palabra de Dios oraciones que hicieron diferentes personajes y que se convierten o se convirtieron en cánticos. Por ejemplo, tenemos el cántico de María, tenemos el cántico de Elizabeth. Esas fueron oraciones y expresiones que ellas dieron, así como de otros personajes que tenemos en la Escritura, y vamos a ver que ellos dijeron frases que se convirtieron en cantos. En este caso, esta específicamente no tan solamente fue una oración que se convertiría en un canto, sino esto, bien pudiéramos decir que esto es un salmo, es decir, una composición musical que tenía en este caso anotaciones musicales sobre instrumentos de cuerda. En otras palabras, esto sería algo que cuando fue inspirado por Dios y cuando Habacuc lo estuvo realizando, él lo hizo con una manera de rima, con una manera de poder darle música, de poder darle una interpretación, porque esto, aparte de ser una oración, sería un cántico.
Por eso dice sobre Sigionot. Ahora, en el versículo número 2, dice la Escritura, oh Jehová. Si nos damos cuenta, esto es una oración, una plegaria, una súplica que está haciendo el profeta. Está diciendo en primer lugar, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Por qué razón el profeta, después de haber escuchado la palabra que Dios le ha dado, tuvo temor? A ver, alguien dígame, Lalo, ¿por qué tuvo temor? Lo acabo de explicar. Porque la forma en la que se lo está diciendo es de reprensión, no sé si decir enojo, pero de reprensión está bien, ¿sí? Es como, no sé, Kylie, cuando tu papá te dice, Kylie, ya te dije, o algo así, no sé cómo te diga así fuerte tu papá. ¿No te da miedo? Sí. Todo hijo que nos dice o que nos reprende el papá y nos dice, te dije que te portaras bien, y ya nada más a veces hasta con los ojos, o el nombre completo, ¿verdad? Ya, y nosotros quedamos con miedo porque sabemos que va a haber consecuencias. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. El pueblo ha desobedecido, Dios le ha dicho, ¿sabes qué? ¡Ay de ustedes! Y los está reprendiendo. Y el profeta está escuchando eso y escucha el castigo de Dios, escucha que Dios va a mandar a una ciudad o a un pueblo distinto para castigarle a él. Y dice en este caso Habacuc, he oído tu palabra y temí. Hermano, qué bueno es tener en consideración que Dios es un Dios que debe tratar el pecado. Es un Dios que no es indolente o insolente en ese sentido de decir o de dejar pasar el pecado del pueblo o del ser humano, sino que Dios tiene que tratar con cada pecado que ustedes y yo llegamos a hacer. Y qué bueno es saber, amados hermanos, que hay consecuencia también por cada obra que nosotros hacemos en contra de la santidad de un Dios que es 3 veces santo. Eso debe hacernos temblar. Ese debe hacernos, hermano, pensar y decir, y como en la mañana les enseñaba y decíamos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso que tú no hiciste, te es contado por pecado. Que es importante también para la vida del ser humano el hecho de que cuando está pecando, cuando está viendo cosas que no debe ver, cuando está haciendo cosas que no debe hacer, cuando está insinuando cosas que no debe insinuar, cuando está llevando su vida en la lascivia, en el pecado, en la inmoralidad, en los malos pensamientos, en las malas palabras, en el doble sentido, en el alcohol, en el tabaco, en las cosas que son pecaminosas. Qué bueno, amados hermanos, para nosotros es saber que Dios es un Dios justo, y eso debe hacernos temblar. ¿Por qué? Porque no podemos pensar nosotros que Dios va a dejar el pecado que nosotros hemos hecho y Dios va a decir, bueno, pues ya está bien, sigue pecando, sigue haciendo eso. No, llegará un día en el cual Dios, a través de Jesucristo, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y daremos cuentas. Hay pecados que a veces nosotros como cristianos podemos estar teniendo y tal vez acostumbrados al pecado y decir, es que no pasa nada, es que no me he hecho nada, yo sé que Dios castiga, pero mira, vivo en la gracia y el Señor no me ha castigado y yo sigo haciendo eso, sigo viendo cosas que no debería de ver, sigo haciendo cosas que no debería de hacer y no pasa nada. Debes saber algo, que llegará un día en el cual Dios va a juzgar el pecado de los hombres. Algunos será en este tiempo y a otros en el tiempo venidero, dice la Escritura. Pero debemos saber, hermanos, que toda obra mala que hagamos tiene consecuencias. El profeta está escuchando las consecuencias y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hermano, qué bueno es que usted y yo podamos tener algo que se llama temor de Dios. Temor de Dios. Joven, una de las cosas que tú necesitas con mayor fuerza en tu vida es tener temor a Dios.
Hay jóvenes que le temen más al maestro que lo puede reprobar, le temen más al compañero, a los enemigos, le temen más a otras cosas, a algo que pueda pasar, a que te quedes fuera en la universidad o que repruebes, y tienes más temor de todo eso que tener temor de Dios. Y una de las cosas benditas en la vida de todo cristiano, amado hermano, es que usted y yo podamos reconocer que Dios es digno de ser temido. Por eso dice la Escritura: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, el Señor es un juez justo, un juez grande, un Dios poderoso, el cual nosotros debemos saber que voy a darle cuenta, que no puedo burlarme de él, que todo lo que yo haga o deje de hacer para su obra, algún día yo le voy a dar cuentas al Señor. Calle delante de él toda la tierra. El profeta está en ese entendido. Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Y luego miren por favor en esa misma frase, en esa misma oración, en esa misma súplica que está haciendo, tal vez arrodillado delante del Señor: Señor, yo ya escuché lo que tú vas a hacer, y Señor, yo temo porque tú eres justo, tú eres bueno y nosotros hemos pecado, pero por favor, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahí vamos a encontrar, amados hermanos, cómo es que el clamor del profeta es que Dios actúe en medio de los tiempos de pecado, en medio de los tiempos donde la gente no quiere escuchar de Él, no quiere conocer de Él, no le quiere buscar, donde hay muchos cristianos que juegan en la vida cristiana. Y Dios está diciendo aquí a través de esta inspiración al profeta Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, una súplica. Si había una manera por la cual el Señor no pudiera detener su mano para castigar al pueblo, para que Dios dijera: me arrepiento y no lo voy a hacer, era a través de que el pueblo se diera cuenta de su pecado y avivara una obra en medio de los tiempos en los cuales ellos vivían. Hermano, vivimos en tiempos donde si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, debemos buscar que Dios avive la obra que Él inició en medio de nuestro corazón. ¿Sabes tú que la obra de Dios, aparte sí de la creación y de todo lo que es, la obra de Dios somos nosotros? Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida. Dios quiere moldear, cambiar la manera de pensar que a veces tenemos, y Dios quiere moldear, cambiar, que tú no veas con malicia, que tú no veas con malos ojos a una mujer, que tú no veas en un doble sentido, que tú vivas una vida de pureza. Esa es la obra que Dios ha comenzado. Por eso dice en Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra, nosotros somos la buena obra de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros realmente veamos cómo es que estamos en nuestra propia vida, y que Dios pudiera estar resuelto a castigarnos, a pasarnos por prueba, a pasarnos por diferentes cosas o por el horno mismo de fuego. Pero Dios está diciendo: Señor, oh, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, en la ira, por favor, acuérdate de la misericordia. Esa es la oración que está haciendo Habacuc. Pero mira, cuando nosotros vemos el desarrollo de la vida del pueblo de Israel, yo les pregunto, ¿el pueblo pudo ver ese avivamiento? Avivamiento significa un fuego ardiente en esta expresión que tenemos ahí, aviva. En otras palabras, el pueblo debió haber buscado arrepentimiento. El pueblo debió haber venido delante de Dios. Y así como en los tiempos de Jonás, después de haber escuchado el mensaje, los de Nínive, de haber escuchado que esa ciudad sería destruida, de aquí a 4 días la ciudad sería destruida, y del mensaje que Jonás estaba diciendo para esa ciudad, Dios buscaba que el pueblo se arrepintiera y que hicieran ayuno y que buscaran su nombre y que se arrepintieran de su maldad y que dejaran de hacer lo malo y que buscaran al Señor. Pero yo les pregunto, en el sistema o en el ámbito histórico,
esto sucedió en el pueblo? ¿Qué dice? Habacuc resulta, bueno, no, porque les voy a dar la respuesta. Donde se ubica la profecía de Habacuc es antes de que venga el ejército de los asirios. Yo les pregunto, ¿en algún momento de la historia vino el ejército de los asirios y destruyó al pueblo de Israel? ¿Qué entendemos ahí? Que el pueblo no se arrepintió. Que a pesar de la oración, a pesar de la súplica del profeta, a pesar de que él lo hizo, y ¿saben por qué lo hizo en manera de cántico? ¿Por qué creen? Pensemos de manera sencilla. ¿Por qué en un cántico? Para que el pueblo lo escuchara y lo aprendiera. El pueblo iba a escuchar y al repetirlo y repetirlo, un cántico, no los aprendemos. Trata de memorizarte Eclesiastés, palabras del predicador. Pero saben que Eclesiastés los judíos lo han puesto en manera de cántico para que a los 12 años todos los varones judíos lo puedan recitar todo. Y se lo saben todito. Ahora, aquí el profeta oye la palabra, teme a la palabra y da el mensaje de Dios. Y les dice: Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Y le dice al pueblo: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Nota esto, una descripción vívida de cómo Dios castigaría. Y eso tendría que entrar en la mente y en el corazón de todos los que cantaban y todos los que iban a memorizar este cántico. Pero ¿qué sucedió? Aún así, el pueblo no decidió arrepentirse. El mensaje, el profeta, el poder de Dios estaba allí y el pueblo no quiso arrepentirse. Hermano, qué triste es para nosotros en nuestras vidas que hay muchas cosas de las cuales debemos arrepentirnos y buscar de una mejor manera al Señor. Pero a veces ni porque tenemos el mensaje, ni porque lo hemos cantado, ni porque lo hemos visto, ni porque se nos ha dicho que con Dios no se juega y Dios no puede ser burlado y todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar, y conozco su justicia, conozco su poder, conozco que no puedo jugar con Él. Y a pesar de todo eso, hay cosas en nuestra vida, de todos los que estamos aquí, de los cuales no te has arrepentido. Hermano, por eso debes entender que Dios no busca lo malo en tu vida. Él tiene pensamientos de bien. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere bendecirte. Él quiere que tú le busques, que tú le conozcas. Él quiere darte bienaventuranzas, pero eso solo viene si tú te arrepientes. ¿Cuáles son esas áreas en la vida de todos los que estamos aquí en las cuales necesitamos arrepentirnos por eso o aquello que estamos haciendo? Miren, hermanos, estamos iniciando este año y hay cosas en las cuales tú estuviste haciendo mal el año pasado. Tal vez, joven, estuviste viendo cosas que no deberías de ver. Tal vez estás diciendo groserías. Tal vez te invitaron un cigarrillo y ya lo probaste el año pasado. Tal vez ya hiciste cosas
que sabes que no deberías de haber hecho. Escucha la palabra de Dios y teme, pero no te quedes ahí, sino busca arrepentirte genuinamente, porque si no, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Y la pregunta en el versículo 8 es: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. ¿Qué quiere decir? Que Dios usó los ríos y usó todo eso para castigar. Hermano, yo no quiero decirte que Dios, y sabemos que Dios no es un Dios vengativo y horrendo y que Dios quiera lo malo para ti, no. Por eso es que Dios te deja la palabra, su palabra, para que tú escuches y temas y busques lo correcto y le ames a Él. ¿Por qué? Porque Jehová sigue en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Termino en el versículo número 19. Leo el 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora nota esto, este es el cántico que viene dando Habacuc. Habacuc vio lo que Dios va a hacer con el pueblo, pero yo le pregunto, ¿Habacuc estaba a cuentas con Dios o también iba a ser castigado? ¿Qué dice? ¿Habacuc estaba a cuentas con Dios o también iba a ser castigado? Él estaba a cuentas con Dios. Eso quiere decir, hermano, hay ocasiones en las cuales Dios tiene que castigar y Dios tiene que reprender, tal vez a una comunidad, tal vez a una familia, tal vez a la misma familia que tenemos. Pero aquí está diciendo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. En otras palabras, está diciendo: mira, yo sé que hay personas que Dios va a castigar, pero también hay personas que están bien con Dios. Y yo espero, hermano, realmente que usted esté bien con Dios. Y que en medio de las dificultades y de todo lo que pasa, mire, yo creo, hay países que sufren mucho por sus gobernantes. Hay países que sufren muchísimo por causa de sus gobernantes. Y yo creo, por ejemplo, en Venezuela, que han sufrido mucho por diferentes aspectos, han tenido muchas hambrunas, cosas de esa naturaleza. Pero yo creo que en Venezuela hay mucho pueblo de Dios. Conocemos a un misionero, al pastor Guillermo Camejo, su familia, la iglesia, y en medio de toda la escasez y todo lo que han pasado, ahí hay gente que está clamando al nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que en medio de cuando Dios tiene que castigar, siempre va a haber un remanente. Hermano, mire, usted y yo debemos buscar ser ese remanente. De en medio de las circunstancias, de los tropiezos, de las cosas que pudieran venir. Y sí, es bueno temer a Jehová, pero también es bueno confiar que Él es justo. Es lo que está diciendo aquí para finalizar el salmista. El pueblo va a sufrir, va a venir, Dios va a venir y va a decir, notó la lectura que tuvimos hace un momento, cómo describe la ira de Dios. Yo no sé, a mí me da miedo. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando estaban en el monte Sinaí? Ellos oyeron la voz de Dios y ¿qué dice la Escritura? Temieron. Dios les dijo, es más, nadie se acerque sino morirá. Si alguien se acerca, va a morir. Y Dios dijo, no, nadie puede acercarse. Y todo el pueblo temía. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, nos narra cómo el pueblo temió.
Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Deuteronomio 5:39. Ahí vemos cómo el pueblo temía. Pero hermano, aquí encontramos que el salmista, después de haber dado todo eso y haber dicho cómo Dios va a venir, él en su persona, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Es más, el versículo 17, que es uno de los más hermosos en la escasez, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. ¿Por qué iba a suceder eso? ¿Por qué sucedería eso? Según el contexto de lo que venimos viendo. Sí, bueno, porque vendría el ejército, invadiría todo. Y cuando hay una guerra o cuando hay algo así, obviamente las cosas en cuanto a la comida escasean muchísimo. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Apocalipsis nos menciona que va a destruir una tercera parte de los animales y prácticamente de toda la tierra nos describe eso? Ahí se va a desatar el momento de la hambruna más grande. Porque al quitar la tercera parte de los animales, de las plantas, prácticamente es la comida. Y ahí la gente va a sufrir. Aquí cuando viene el ejército, y iba a venir el ejército, iba a dejar, ¿se acuerdan en los tiempos de Jeremías? La piel se pegó a los huesos porque no tenían comida. ¿Por qué causa? En ese caso eran los babilónicos los que habían venido. Habían sitiado la ciudad y nadie podía comprar ni vender nada y había una escasez. Y estaban sufriendo. Jeremías estuvo ahí en el pozo. Jeremías estuvo ahí en la cárcel. Jeremías estuvo en Jerusalén. Y Jeremías debió haber sufrido los embates de toda esa hambruna. Habacuc, él sabía. Dios iba a castigar, Dios iba a venir, pero él sabía que él tenía su esperanza en el Señor. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, última pregunta que hago, creo. ¿Qué salvación está hablando? ¿De qué salvación? Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿De qué salvación está hablando? ¿Mande? En este caso no es la espiritual. De la salvación de la ira de Dios, de Israel. En otras palabras, está él diciendo que Dios lo iba a guardar de muchas muertes que iba a haber, su vida el Señor la iba a conservar. ¿Tiene esto una aplicación a la salvación que hoy en día tenemos? ¿Sí? Ahí está diciendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, si él pudo alegrarse de que Dios lo iba a guardar y le iba a preservar la vida y iba a estar con él, y aunque tal vez no iba a tener todo el alimento, toda la comida, todo el sustento, Dios lo iba a guardar. Ahora, hermano, nosotros como cristianos, ¿cree que debemos estar más alegres y contentos de tener una salvación tan grande? Por supuesto. Hermano, mira, gózate. Dice un cántico que cantamos en Navidad: gócense los pueblos, gócese Israel. Mire, tenemos al Salvador del mundo, tenemos al Dios Todopoderoso que nos ha salvado y nos ha dado una esperanza ya en la gloria, y tenemos una morada ya en el cielo. Nuestra ciudadanía está ya en el mismo cielo. ¿Cómo no podemos estar contentos? Con eso dice el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas
me hace andar. ¿Alguno ha visto un documental de los animalitos estos que son los ciervos? ¿Han visto cómo literalmente hay peñascos casi así lisos? ¿Y quién sabe cómo le hacen? Tienen unas uñas especiales que andan ahí y casi caminan en la pared así. Vea un documental de eso, se lo dejo de tarea. Y es el único animal que puede hacer eso. Y va literalmente a decenas de metros y va caminando como en la pared. Sus depredadores, que son los osos y algunos otros animales, cuando van a buscarlos, llegan ahí donde está el peñasco y después esos empiezan a caminar ahí. ¿Qué depredador puede ir ahí? Solamente un ave, pero esos no son depredadores para ese animal de la cierva. Los animales no pueden bajar. La otra vez estaba viendo un video, de hecho, en el cual una osa estaba buscando una cierva y mejor se despeñó la osa y se cayó y la cierva nada más la vio. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo que Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Es decir, Él te va a dar en medio de la dificultad lo que tú necesitas para poder soportar, para poder estar ahí, para poder ver la buena mano de Dios. ¿Sabe? Qué bendición. Tenemos a un Dios tan bueno. Un Dios que sí castiga y debe castigar. Pero si tú eres fiel, Él guarda tus pies como de sierva. Es decir, aunque venga la mortandad, Él te va a hacer que tú sigas firme, creyendo en Él, amándole a Él, buscándole a Él, dependiendo de Él. Y sí, tal vez haya escasez, tal vez haya dificultades, pero en medio de todo eso, Dios sigue en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Dios es bueno. ¿Qué busca? Que avives la obra que hay en ti. Que avives ese fuego que hay en ti. Que sigas confiando en Él. Hermanos, iniciando este año, confía más en Dios. Búscale más. Depende de Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Desiste de tus planes y busca el plan de Dios. Busca los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere es bueno para ti y para mí como hijo de Dios. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por ser bueno.